Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente a cada uno de los que van a ver este corto estudio importante. Pero comencemos con esta lectura de las Sagradas Escrituras. Van a escuchar un poquito de diferencia porque me dediqué el día de ayer a hacer el traslero, o sea, pasarlo de cómo está en el hebreo al español, y por eso van a encontrar una pequeña diferencia. Lucas 3, 7 al 17 dice así: por lo tanto, Johanán decía a las multitudes que venían a ser sumergidas por él: ustedes son víboras. ¿Quién les advirtió de escapar del castigo inminente? Si en verdad se han vuelto de sus pecados, es decir, techuabá, produzcan fruto que lo demuestren y no comiencen a decirse a sí mismo: Abraham es nuestro padre, porque les digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban a Johanán: entonces, ¿qué podremos hacer? Él respondió: el que tenga 2 abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno, y el que tenga comida debe hacer lo mismo. Cobradores de impuestos también vinieron a él a ser sumergidos, y ellos preguntaban: Moré, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo que el gobierno exige. Algunos soldados le preguntaron: ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer? A ellos les dijo: no intimiden a nadie, no acusen falsamente a la gente y queden satisfechos con su paga. El pueblo estaba en un gran estado de expectación. Todos estaban perplejos, pensando que quizás el mismo Johanán podría ser el Mesías. Así que Johanán les respondió a todos: yo los sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego, y ya tiene en su mano la horquilla, y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. COVID-19, el vendaval, que separó la semilla mala de la buena. Comencemos con esta imagen. Había una expectativa profunda hace 2000 años entre el pueblo de Israel, quien ya tenía varios siglos que se había sentado después de la diáspora, en especial de todo el remanente que había regresado siglos atrás, desde Babilonia y de la gran Siria. Ahora había una enorme expectativa acerca de la promesa de la aparición del Mesías. Inclusive se dice que muchos sacerdotes en Israel, y sobre todo de la casta de los príncipes, guardaban a sus hijas vírgenes hasta los 40 años, esperando que una de sus hijas llegase a ser la bienaventurada para que viniese el Mesías anhelado. Esa era la expectativa que había en todo Israel acerca de la aparición del Mesías. Por cuestiones religiosas se pensaba que el Mesías debería de nacer en Jerusalén, y es por eso que la casta de los príncipes y sacerdotal, ellos tenían sus propias conjeturas acerca de que el Mesías debería de venir en una de las clases altas. Pero como sabemos la historia, eso no sucedió así. Pero lo que quiero llegar es, en ese momento, como había esa expectativa de la aparición del Mesías, cualquier predicador profeta que se levantase en esos momentos automáticamente llamaba la atención del pueblo judío. Así que apareció un personaje extraño
Como ustedes están viendo aquí en la imagen una idea, este predicador, este famoso personaje, pertenecía a una de los grupos conocidos en aquel entonces mesiánicos. Eran los de Qumran o los celotes. Se les conocía altamente como mesiánicos porque ellos tenían la total y absoluta confianza de que el Mesías estaba a punto de aparecer y que debía de llenar ciertos requisitos proféticos. Este grupo que se había separado de los dos grupos religiosos populares de aquel entonces, porque ellos consideraban que estos dos grupos se habían desviado del objetivo principal del cumplimiento de la profecía apocalíptica. Es por eso que también a los celotes se les llama como los apocalípticos de la época de Jesús. De hecho, ellos se habían apartado de los fariseos porque consideraban que los fariseos se habían vuelto excesivamente religiosos y ya más interesados en sus conceptos religiosos que en el cumplimiento de la profecía. También ellos se habían separado rotundamente del grupo de los saduceos, porque este grupo se había desviado total y absolutamente de los principios de las Sagradas Escrituras. Inclusive hasta estaban negando la resurrección de los muertos. Así es que este grupo decidió irse, aislarse completamente y esperar ellos a la expectativa el cumplimiento de la profecía, y se fueron a esa parte cercana al río Jordán y pegado a donde inicia el Mar Muerto, conocido como Qumran. De allí se cree, y hay ciertas evidencias contundentes. De hecho, cuando llevo los grupos como este que vamos a llevar en la semana de Thanksgiving, la tercera semana de noviembre, a Israel, en el documental que se les permite de Qumran, ahí de una forma relámpago se anuncia que Juan el Bautista pasó por ahí. Era uno de ellos, este personaje extraordinario, hijo de un sacerdote, o sea que venía de la casta sacerdotal también, Juan el Bautista. Su mensaje era eminentemente fuerte y poderoso, impactante. Algunos dicen que, de acuerdo a lo que leemos tanto en Lucas como Mateo, la historia dice que cuando Juan comenzaba a predicar, la gente sentía un quebrantamiento profundo de aquella palabra superungida que tenía este hombre. Tal como leímos en Lucas, el mensaje, la gente pegaba grito, pero gritando, le decía: Juan, ¿qué debemos hacer? Cuando escuchaban ese mensaje de confrontación, que si bien es cierto tampoco era un mensaje suave, era un mensaje duro, fuerte. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta, árbol que no da fruto. Esa parte me impacta. Recuerdo que allá entre 2014 y 2013 escuché un personaje que era un muchacho tremendo, pero tremendo predicador, tremendo, con una labia extraordinaria. Pero de momento me di cuenta que en las grandes campañas de este muchacho, grandes campañas, grandes, no se convertía ni un alma. Y cuando yo escuché eso dije: santo Dios, aquí algo no está bien. Porque la Biblia dice que árbol que no da fruto, en el hebreo es mucho más duro todavía. En el rabinato dicen es árbol maldito. Juan dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árbol que no da fruto será cortado y lanzado en el fuego que nunca se apaga. Mientras Juan estaba diciendo esto, había una aglomeración en ese momento. Todos los años llevo a nuestros grupos peregrinos exactamente a ese lugar donde específicamente ahí no pasaron cosas accidentales. En ese mismo lugar donde estaba Juan, Josué había entrado unos 3000 años atrás, o 1000 años, unos 2000 años atrás, o 1000 años atrás tal vez. Había entrado con el pueblo de Israel y allí los sacerdotes, cuando se pusieron, tocaron las aguas del río Jordán, el río se paralizó. En ese mismo lugar, Juan estaba predicando ese mensaje contundente a las multitudes. Era la costumbre entre el judaísmo, que hasta hoy en día se practica en el judaísmo,
el asunto de pasar a las aguas, sumergirse en las aguas como símbolo de arrepentimiento. Ellos tenían en la mente aquel pasaje de la Biblia que dice: y lanzaré vuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ello. El agua era símbolo de limpieza. Es por eso que habían que sumergirse totalmente en el agua como señal de limpieza para poder entrar al templo. Ese era el mensaje que estaba llevando Juan al llevarlos a la orilla del río, a sumergirse en el agua, a decirle que simplemente no era simplemente sumergirse, sino mostrar un auténtico y legítimo arrepentimiento. En ese momento Juan, aquella multitud expectativa por ese mensaje fuertísimo, impactante, se le acerca un grupo de religiosos enviado por la casta sacerdotal desde Jerusalén. Ese grupo de religiosos enviados irrumpieron en esa, multitud, tal vez 500 o tal vez más personas, y le dicen: Johanán, ¿eres tú el Mesías esperado por nosotros o debemos esperar a otro más? Y en ese momento Johanán, nótese, por eso utilicé la lectura directamente del hebreo, que le dije, pasé todo el día ayer para pasarla. Nótese la expresión que utilizó Juan. Impresionante. Dice Juan, ese que viene, da a entender, ese, como da diciendo, ese o aquí entre nosotros está ese personaje del cual yo no soy digno, ni siquiera inclinado para desatar la correa de sus sandalias. Yo les bautizo en arrepentimiento. Es muy importante el énfasis que hace Juan, porque igual que habían grupos religiosos polémicos en aquel momento, también los existe dentro de nuestra propia iglesia evangélica hoy en día. Hay grupos que el énfasis número uno para ellos no es la sangre de Jesucristo o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que el énfasis de ellos es: ¿en qué nombre te bautizaste? Juan recalca en eso y dice: yo les bautizo en agua para una demostración de que están arrepentidos, pero el que está entre nosotros le bautizará en Espíritu Santo, Ruach Kodesh, Espíritu Santo y fuego. Ese impacto, ese mensaje, es decir, el mensaje de Juan diciendo: el que tenga un encuentro con Jesucristo no es simplemente una sumergida en el agua, sino un impacto no más profundo de su corazón, del vendaval, que es lo que se traduce, es el vendaval del Espíritu Santo, que cambiará a la persona. Ese personaje, dijo Juan, que está entre nosotros. Es decir, algunos dicen que allí estaba en esos momentos, allí, como da a entender la imagen aquí, allí estaba en ese momento él. De momento, mientras la gente pasaba a los pies de Juan, se sumergía en el agua, no sabemos qué mensaje, posiblemente el mensaje de la sinagoga que se usaba popularmente en aquella época, que le decía: para poder entrar al lugar santo, al templo, aceptas que tienes que tener un arrepentimiento primero. La persona decía sí, y entonces se sumergía en el agua. En ese momento apareció un personaje frente a Juan. Aquel personaje no era uno de los miles que Juan había bautizado en esos años. Era alguien diferente. Desde que se puso de frente de Juan, posiblemente el corazón de Juan comenzó a temblar. Esa sensación de vida que se siente cuando uno se encuentra con Yeshua Nazareno. Y en ese momento, aquel predicador que lo que más le sobraba eran las palabras, ahora se queda mudo, tartamudeando, y le dice: Moré. ¿Por qué Moré, no Rabino? Porque Moré es mucho más alto que Rabino.
Le dijo: Moré, maestro, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Yeshua le dice: Yohanan, es necesario que cumplamos la Escritura. Pero lo que yo quiero llegar es a esto. Dice Juan: Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice: y su vendaval está en sus manos. Pero usa otra palabra que utilicé allí, como algo de horquilla. Es decir, como una especie de saeta. Algo que va a impactar. Y inmediatamente utiliza la palabra como especie de vendaval. Y dice: y va a sacudir esta idea que vamos a tener aquí. Y va a sacudir. Es decir, va a haber un vendaval y una sacudida. Dice: y separará la paja del trigo y guardará el trigo para su granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Posiblemente todos los siglos de estos 2000 años del cristianismo han habido vendavales, pero ninguno de ellos comparado al impacto de este vendaval que nos llegó oficialmente el 11 de marzo del 2020, cuando de la noche a la mañana se oficializa una pandemia que, si es manipulada por todas las nuevas informaciones que están saliendo hoy en día de China, que pudo haber sido manipulado y que se les fue de las manos del control esas fuerzas oscuras, no importa. Entramos en un vendaval sin precedente desde marzo del año pasado. A partir de ese momento, en los estados más proevangélicos como Texas, de donde les estoy hablando, estuvimos en una encerrona 3 meses consecutivos. Las iglesias en su totalidad fueron cerradas. Aunque a partir de junio se nos dio apertura en muchos de nuestros estados procristianos en Estados Unidos, no así en múltiples estados y no así en América Latina, que en algunos países como Chile, Argentina, todavía no hay total y absoluta apertura. O lo que es peor todavía, en Canadá, un país cuyos principios antes eran cristianos, pero que ahora la influencia islámica es mucho más grande que el cristianismo en Canadá, y los liberales, a tal magnitud que después de 1 año de pandemia no hay total libertad para la iglesia en Canadá. De hecho, pastores siervos de Dios han sido enviados a la cárcel, como el pastor de Edmonton o pastor de Calgary. Han sido enviados a la cárcel por atreverse a hacer un culto con libertad. No cabe duda que esta pandemia ha traído un vendaval sin precedente. Múltiples, quizás miles de iglesias chicas, en lo más profundo del corazón, ya no van a abrir. ¿Por qué? Porque ya es más de 1 año cerrados. Esas miles de iglesias que ya no van a volver. Esos múltiples de meses, años, como Chile, como Argentina, como el mismo Costa Rica, donde todavía no se da total y absoluta apertura a la iglesia. Y Europa ni se diga. Si eso es así, entonces lo que estamos viendo es un vendaval sin precedente. A pesar de todo esto, ya en la mayor parte de la Unión Americana se empezó a dar apertura a las iglesias. Teníamos la esperanza que con ello iba a venir una multitud de evangélicos, aún de las iglesias chicas que no abrieron, iban a ir a buscar las iglesias. Si bien es cierto, estas son imágenes donde he estado en este último año en las iglesias, el panorama es desolador. Multitud de evangélicos, sobre todo evangélicos viejonazos,
de 2, 3, 4, 5, 10 años, 15, 20, ya no regresaron a la iglesia. La pregunta de todo esto ante esta crisis y ante este nuevo panorama de cubreboca y ante todas las limitaciones que se están dando en nuestros templos y centros de adoraciones críticos, la pregunta ¿es acaso este vendaval del que hablaba Juan el Bautista? Y traerás como una especie de guillotina y desatará un vendaval, separará la cizaña con el trigo. Mi pregunta profunda en este momento, y lo hemos hablado con múltiples de siervos y pastores, ¿qué pasó con todos esos evangélicos que no regresaron a la iglesia? ¿Es acaso que está viendo ya la separación? En Washington, D.C., donde estuve en este fin de semana, uno de los pastores me decía, o una familia más bien linda me decía, hermano, ¿y qué de los grandes apóstotas, el señor este de Guatemala, el señor este de Colombia, estos de Argentina? ¿Y qué de ellos? Porque están en profundo silencio, como que todos se metieron en sus madrigueras y están escondidos. Mientras esto se está dando, dice, esa ausencia de ellos, la iglesia, a pesar del impacto que estamos viendo de esta pandemia, de los señales, de los cambios climáticos, de las lunas de sangre, con todo y eso, increíblemente, la iglesia ni siquiera está hablando que Cristo viene. Hay una apatía. Es como que este vendaval está separando la semilla de la cizaña. ¿Es esto quizás la apostasía, grandísima apostasía que habló Pablo? Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía o apostasentai quiere decir caerse del fundamento. Eso indica dejar de amar al Señor que como lo amaba en el primer amor. Es posible que una multitud de evangélicos en esta pandemia sacaron a flote su profunda religiosidad, pero no su conversión. La respuesta la tiene usted, mi amigo que está viendo, mi hermano que está viendo. Sea lo que sea, es casi probable que este vendaval a lo mejor sea parte de esa profecía. Porque no cabe duda que esta pandemia es diabólica. Pero recuerde, Dios utiliza los juicios para confrontar a su pueblo. Si eso es así, entonces ¿ese acaso es el vendaval? ¿Está acaso, vuelvo a mostrarle la imagen del trigo, esta gigantesca sacudida que en 2000 años no lo habíamos visto en forma global como está sucediendo? Si es así, entonces el Altísimo está a punto de levantar el trigo para su granero y la cizaña será puesta en el fuego, lo que nosotros conocemos como la terrible gran tribulación. De verdad, Cristo viene pronto. Remanente, ustedes familias cristianas que se han enfriado, que no han regresado a la iglesia, que utilizan argumentos pobres como que les da miedo por contagiarse, les recomiendo que se sacudan del polvo del anticristo para que no sean tomados en la semilla maldita, es decir, la cizaña. Y unámonos con los pastores, con las iglesias en nuestros países de América Latina, cuyos gobernantes increíblemente dan libertad a otras cosas como, disculpe que mencione, pero es que es la evidencia,
En Costa Rica hay apertura total y absoluta para el turismo mundial. Inclusive ni se pide prueba. Pero no hay apertura para la iglesia. ¿No cree usted que es gran incoherencia? Por eso, mis aplausos para el gobernador del estado de Texas, Gregory, quien él dijo, las iglesias son esenciales. Si se da apertura para las playas y se está dando apertura para los restaurantes y también para los parques, ¿por qué no dar apertura, dijo él, a las iglesias? Cuando el mensaje de ellos es positivo y nuestro pueblo lo que más necesita es convicciones de fe, dijo Gregory. Dios bendiga a nuestro gobernador. Y cuánto deseáramos que nuestros políticos de América Latina tuviesen ese presentimiento, saber que si le dan apertura a su pueblo a que vuelva a alabar a Dios con libertad, podría ayudar. Y eso quizás ayudaría que algunos que no son miembros de la cizaña, pero que se están contagiando con la cizaña, se sacudan y vuelvan a las manos de Jesús. Los dejo con esta inquietud. Los que se han enfriado, ¿son parte de esos que van a ser separados? ¿O se van a sacudir ustedes y van a regresar a la iglesia? La profecía se tiene que cumplir. La gran apostasía que habló Jesús se está cumpliendo. La gran apostasía que habló Pablo se está cumpliendo. De usted depende si ama en lo más profundo de tu corazón a Dios y te reúnes, o sencillamente te enfrías. Lo que sí es seguro es que la venida de Jesús está a las puertas. Y si su venida está a las puertas, el arrebatamiento también está a las puertas. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Shalom.